Determine un vector x es una combinación lineal del vector v sub 1 y el vector v sub 2. Si el vector x es una combinación lineal del vector v sub 1 y el vector v sub 2, allí deben existir dos escalares c sub 1 y c sub 2. De tal manera que c sub 1 vez vector v sub 1 más c sub 2 veces vector v sub 2 es igual al vector x es. También es cierto que si el vector x es una combinación lineal del vector v sub 1 y v sub 2, el vector x está en el lapso del vector v sub 1 y el vector v sub 2. Ve y configura la ecuación vectorial. Tenemos c sub 1 x vector v sub 1 que tiene componentes 3. 1 negativo 1 más c sub 2 veces vector v sub 2. Que tiene componentes 2 menos 1 1, y esto debe ser igual al vector x. Que tiene componentes 4 4 menos 3. Ahora, para el siguiente paso, realizaremos la multiplicación escalar a la izquierda, y luego agregaremos las matrices de dos columnas, lo que dará como resultado una matriz de columnas de 3 por 1. Donde la primera entrada es c sub 1 por 3 más c sub 2 veces 2, que es 3c sub 1 más 2c sub 2, la segunda entrada será c sub 1 veces más c sub 2 veces negativa 1 o simplemente c sub 1 menos c sub 2 y la tercera entrada es c sub 1 veces negativa 1 más c sub 2 veces 1 que es negativa c sub 1 más c sub 2. Esto es igual al vector x a la derecha, con componentes 4 4 menos 3. Y ahora a partir de aquí podemos escribir un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación es 3c sub 1 más 2c sub 2 es igual a 4. La segunda ecuación es c sub 1 menos c sub 2 es igual a 4 y la tercera ecuación es negativa c sub 1 más c sub 2 es igual a negativo 3, y ahora para resolver este sistema escribiremos una matriz aumentada y luego escribir la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida. La primera fila es 3 2 4. La segunda fila es 1 menos 1 4. Y la tercera fila es menos 1 1 menos 3. Y ahora para resolver el sistema escribiremos la matriz aumentada, y reduciremos la forma de escalón de fila. Que ya he hecho para ahorrar tiempo, la primera fila es un 0 0, la segunda fila es 0 1 0, y la tercera fila es 0 0. 1 ahora recuerda que las variables son c sub 1 y c sub 2, que son las dos primeras columnas, y la tercera columna son las constantes de la derecha. Así que al mirar esta tercera fila tenemos una contradicción, la tercera fila indica que 0 es igual a 1 que, por supuesto, no es cierto o nunca es cierto, lo que significa que no hay solución al sistema de ecuaciones y, por lo tanto, no hay valores de c sub 1 y c sub 2 que hagan del vector x una combinación lineal del vector v sub 1 y v sub 2. Así que ahora sabemos vector x no es una combinación lineal de vector v sub 1 y v sub 2. Lo que también significa que el vector x no está en el lapso del vector v sub 1 y el vector v sub 2. Espero que esto te haya resultado útil.